Hola queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. El gran salón de baile del Hotel Elysian resplandecía bajo una constelación de candelabros de cristal, cada uno proyectando prismas de luz sobre los pulidos suelos de mármol. En el corazón de la ciudad de Nueva York, este fue el escenario de la Gala Starlit anual. Un evento benéfico donde la élite de la ciudad, multimillonarios, figuras de la alta sociedad y titanes corporativos se reunieron para hacer alarde de su riqueza bajo el pretexto de la filantropía. Risas y el tintineo de copas llenaron el aire, mezclándose con el suave murmullo de un cuarteto de cuerda. El aroma a orquídeas y perfume caro impregnaba la atmósfera, un recordatorio de la exclusividad que definía este mundo. Lily Evans, de 24 años, se movía entre la multitud como una sombra. Su uniforme de camarera blanco y negro, impecable pero sencillo, la hacía invisible para los comensales. Llevaba el pelo castaño rojizo recogido en un moño apretado, con algunos rizos sueltos adheridos a su frente húmeda por el ritmo frenético de la noche. En una mano, sostenía una bandeja de copas de champán. En la otra, aferraba una pequeña libreta desgastada, con los bordes deshilachados por el uso constante. Entre servir bebidas, robaba momentos para anotar ideas para su sueño. Una cafetería acogedora donde pudiera servir café y exhibir sus bocetos. Un lugar donde personas como ella pudieran sentirse reconocidas. El cuaderno era su salvavidas, una silenciosa rebelión contra la monotonía de su vida. Los ojos color avellana de Lily recorrieron la sala con cuidado de no llamar la atención. Había aprendido al principio de sus 3 meses en el Elysian que los huéspedes preferían a sus camareros silenciosos y rápidos. La mayoría la ignoraba por completo. Otras, como la mujer del vestido esmeralda que la llamaba con un gesto impaciente, la trataban como una molestia. Chica, más champán, espetó la mujer, sin apenas mirar a Lily mientras le ofrecía su copa vacía. Lily asintió, murmurando un suave, sí, señora, y se apresuró a obedecer. Mientras se abría paso entre la multitud, su mente se posó en su madre, quien había fallecido hacía 2 años tras una larga lucha contra el cáncer. Lily tenía 22 años entonces, a punto de obtener una beca completa para el Instituto Pratt, una prestigiosa escuela de arte que prometía convertir sus bocetos en una carrera. Pero cuando el estado de su madre empeoró, Lily no lo dudó. Lo había dejado todo, sus sueños, su futuro para cuidar de sí misma, haciendo trabajos esporádicos para cubrir sus gastos médicos. La fecha límite para la beca llegó y pasó, y con ella, la oportunidad de Lily de demostrar que era más que una chica de un apartamento ruinoso de Brooklyn. El arrepentimiento la carcomía, un dolor silencioso que sepultó bajo su determinación de seguir adelante. Se detuvo cerca de una columna dorada, guardando el cuaderno en el bolsillo de su delantal. Sus dedos rozaron la desgastada cubierta y se permitió una fugaz sonrisa. Algún día, se dijo, algún día tendría su cafetería, un lugar lleno de calidez y color donde nadie se sentiría pequeño. Pero esa noche, solo era camarera y tenía que concentrarse. Al otro lado de la sala, Richard Carter estaba de pie con un vaso de whisky escocés sin tocar, su mandíbula afilada y su smoking negro a medida atraían miradas de admiración. A sus 32 años, era el director ejecutivo más joven de Carter Corporation, un imperio inmobiliario que dominaba los horizontes desde Nueva York hasta Dubái. Su cabello oscuro estaba pulcramente peinado, pero sus ojos grises reflejaban un cansancio que desmentía su apariencia refinada. Había acudido a la gala por obligación, no por entusiasmo. Los rumores sobre su reciente divorcio de Vanessa, una socialité que su familia le había elegido, aún flotaban en el aire, al igual que los rumores más insidiosos sobre su empresa. Una empresa rival había filtrado acusaciones de mala praxis financiera, alegando que Carter Corp había inflado sus beneficios para atraer inversores. Las acusaciones eran infundadas, pero hicieron que las acciones de la compañía se desplomaran y obligaron a Richard a adoptar una postura defensiva. Observó la sala, ignorando el parloteo adulador de un gestor de fondos de cobertura que competía por su atención. Todos estos eventos eran iguales, sonrisas que no llegaban a los ojos, cumplidos con intenciones ocultas. Richard había aprendido a navegar por este mundo, pero lo dejaba vacío. Su matrimonio con Vanessa había sido un negocio, una unión para asegurar alianzas, y su fracaso solo había profundizado su desconfianza hacia los demás. El amor, decidió, era un lujo que no podía permitirse.
Su mirada se posó en Lily, aunque aún no sabía su nombre. Estaba rellenando vasos en una mesa cercana, con movimientos rápidos pero pausados. A diferencia de los demás camareros, que parecían mimetizarse con el entorno, ella destacaba, no por su apariencia, sino por su serena intensidad. Aferraba una libretita, garabateando en ella cuando creía que nadie la veía. Richard frunció los labios. Un soñador, pensó, reconociendo la chispa de ambición que una vez tuvo. Antes de que el peso de las expectativas de su familia la aplastara. Lily, ajena a su escrutinio, se acercó a una mesa donde una joven con un brillante vestido plateado presidía la corte. La mujer, Clarissa Montague, era una estrella emergente en el mundo de la moda, conocida por su belleza y su mordacidad. Mientras Lily le ofrecía una copa de champán, Clarissa la despidió con un gesto de desdén en la voz. «Cuidado, me estás tapando la luz», dijo, señalando la lámpara de araña. Sus compañeras rieron y las mejillas de Lily se sonrojaron. Retrocedió, murmurando una disculpa, pero su pie se enganchó en la pata de una silla. La bandeja se inclinó y una copa de vino tinto se deslizó, salpicando el vestido de Clarissa. La habitación pareció congelarse. El grito de Clarissa atravesó el aire, atrayendo todas las miradas. «¡Qué idiota tan torpe!», espetó, poniéndose de pie. El vino manchó su vestido como sangre y su rostro se contorsionó de rabia. «¿Tienes idea de cuánto cuesta esto?». «Más de lo que ganarás en un año». El corazón de Lily latía con fuerza, sus manos temblaban al dejar la bandeja. «Lo siento mucho», dijo, su voz apenas era un susurro. Agarró una servilleta, intentando secar la mancha, pero Clarissa le apartó la mano de un manotazo. «No me toques», espetó Clarissa. «Eres un desastre andante». «¿Qué clase de fracasado ni siquiera puede llevar una bandeja bien?». La palabra fracaso golpeó a Lily como un puñetazo, haciéndose eco de la duda que la asaltaba desde que renunció a su beca. Le escocían los ojos, pero apretó la mandíbula, negándose a dejar caer las lágrimas. Ella permaneció allí, absorbiendo la humillación mientras la multitud murmuraba y los amigos de Clarissa reían disimuladamente. Richard observaba desde lejos, agarrando con más fuerza su vaso. Había visto muchas luchas de poder en su mundo, pero esto era diferente. Crueldad por deporte. La compostura de Lily, su forma de mantenerse a pesar de los azotes verbales, despertó algo en él. Sus ojos, abiertos y dolidos, le recordaron a sí mismo años atrás, de pie en silencio mientras su padre dictaba su futuro. Sintió una necesidad insólita de intervenir, de protegerla de los buitres que la acechaban. Clarissa no había terminado. Sacó el cuaderno de Lily del bolsillo de su delantal y lo abrió con una mueca de desprecio. «¿Qué es esto?». «Dibujos, ¿te crees artista?». Levantó una página, un boceto de una cafetería acogedora con luces de colores y estanterías para que la mesa las viera. «Mira esto, soñando con algo que nunca tendrá». «Patético». La voz de Lily irrumpió, suave pero firme. «Por favor, devuélvemelo». Extendió la mano para coger el cuaderno, pero Clarissa lo dejó colgando fuera de su alcance, riendo. Richard ya había visto suficiente. Dejó su copa y cruzó la sala a grandes zancadas, su presencia exigiendo atención. La multitud se apartó y la risa de Clarissa se apagó al acercarse. «¿Hay algún problema?», preguntó en voz baja y controlada, pero con un tono que hizo dudar a Clarissa. «Me arruinó el vestido», dijo Clarissa, extendiéndole el cuaderno como si fuera una prueba. «Y delira, escribiendo tonterías como si fuera alguien». La mirada de Richard se posó en Lily, que estaba paralizada, con la mirada fija en el suelo. Tomó el cuaderno de la mano de Clarissa, rozando la desgastada cubierta con los dedos. «Esto», dijo, levantándolo, «es más valioso que tu vestido». Se lo devolvió a Lily, con un toque suave pero deliberado. «Que nadie te diga lo contrario». Lily contuvo la respiración al tomar el cuaderno, sus dedos temblaban. Lo miró a los ojos y en ellos no vio compasión, sino algo más. Reconocimiento, quizás, o respeto. «Gracias», susurró, apretando el cuaderno contra su pecho. Clarissa abrió la boca para protestar, pero la fría mirada de Richard la silenció. «Los accidentes ocurren», dijo. «Sobrevivirás». Se giró hacia Lily, con la voz más suave. «¿Estás bien?».
Ella asintió, aunque tenía un nudo en la garganta. Estoy bien. Debería volver al trabajo. Mientras se alejaba apresuradamente, Richard la vio marcharse, con el peso de la artificialidad de la gala aún más oprimiéndolo. No sabía por qué, pero la chica de ojos tristes y el cuaderno roto había descifrado algo en su mundo cuidadosamente protegido. Por primera vez en años, sintió la punzada de la curiosidad, y algo más profundo, algo que no estaba listo para nombrar. El aire en el gran salón del Hotel Elysian se llenó de tensión, el tintineo de vasos y el murmullo de las conversaciones se acallaron momentáneamente. Todas las miradas estaban fijas en Lily Evans, rígida con su uniforme de camarera blanco y negro, aferrada a su libreta hecha jirones mientras las palabras venenosas de Clarissa Montague resonaban, patético. La mancha de vino en el vestido plateado de Clarissa brillaba bajo las lámparas de araña, una acusación escarlata. Las mejillas de Lily ardían, sus ojos color avellana fijos en el suelo, esforzándose por no derrumbarse bajo el peso de las miradas de la multitud. Richard Carter, que había estado observando desde un rincón de la escena, sintió un destello de algo desconocido. Ira, quizá, o un instinto protector que desconocía. La fachada pulida de la gala, con sus sonrisas vacías y halagos calculados, ya lo había agotado. A sus 32 años, no era ajeno a la crueldad disfrazada de sofisticación, pero ver a Lily soportando la humillación pública por un accidente le despertó un recuerdo. Permaneciendo en silencio mientras su padre dictaba su matrimonio con Vanessa, una unión que lo había dejado marcado y cínico, no podía quedarse de brazos cruzados. Con paso mesurado, Richard cruzó el suelo de mármol, su smoking a medida y su imponente presencia separaron a la multitud como una marea. La diatriba de Clarissa flaqueó al acercarse él, entrecerrando los ojos ante la interrupción. Lily, aún paralizada, apenas notó su llegada hasta que él se arrodilló a su lado, recogiendo con destreza los fragmentos de la copa de vino rota con sus largos dedos. La sala estalló en susurros. Richard Carter, el enigmático director ejecutivo de Carter Corporation, se agachó para limpiar el desastre de una camarera. Era impensable. Se levantó, sosteniendo los fragmentos de vidrio en una servilleta, y se encontró con los ojos abiertos de Lily. Su rostro estaba pálido, con los labios entreabiertos por la sorpresa. No dejes que te hagan sentir insignificante, dijo en voz baja, su voz como un ancla silenciosa en medio del caos. Las palabras eran solo para ella, un escudo contra el buitre que la acechaba. Lily contuvo la respiración y apretó los dedos alrededor de su cuaderno. Lo siento mucho, balbuceó, con la voz apenas audible, impregnada del miedo a perder su trabajo. Esperaba una reprimenda, no amabilidad, y mucho menos de alguien como él. Un hombre cuyo mundo estaba a 1000 millas de distancia del suyo. Los labios de Richard se curvaron en una sonrisa débil e inesperada, que suavizó las líneas afiladas de su rostro. No pasa nada, dijo, sosteniendo la mirada de ella con sus ojos grises un instante más de lo necesario. Me gusta un poco de honestidad en este mar de pretensiones. El comentario fue ligero, casi burlón, pero con una carga que hizo que el corazón de Lily se le encogiera. Asintió, sin saber cómo responder, y se apresuró a retirarse, con el cuaderno apretado contra el pecho como una armadura. Clarissa, todavía furiosa, abrió la boca para protestar, pero la fría mirada de Richard la silenció. Es solo un vestido, dijo con tono cortante. Sobrevivirás. Le entregó el vaso roto a un camarero cercano y se dio la vuelta, dejando a Clarissa furiosa tras su despido. A medida que la gala reanudaba su ritmo, Richard se distraía, pensando en la chica de ojos tristes del cuaderno. Regresó a su sitio cerca de una columna dorada, con su whisky en la mano, pero su atención seguía desviándose hacia Lily. Ella se movía entre la multitud con renovada cautela, con los hombros encorvados, como preparándose para otro golpe. Notó cómo guardaba el cuaderno en el bolsillo de su delantal, como si protegiera un trocito de su alma. Su ensoñación fue interrumpida por una voz familiar, la de su madre, aguda e insistente, que resonaba en su mente desde su última conversación. Tienes que volver a casarte, Richard. La junta directiva está inquieta y la prensa no ceja en su discurso sobre su divorcio. Una imagen estable es lo que Carter Corp necesita ahora. Sus palabras fueron una orden, no una sugerencia, acompañada de una lista de candidatos idóneos, figuras de la alta sociedad y herederas que lo veían como un trofeo, no como un hombre. Richard apretó los dientes. Lo último que necesitaba era otra alianza sin amor, sobre todo ahora,
con su empresa al borde de la crisis. Las acusaciones de mala praxis financiera de una empresa rival habían desatado un frenesí mediático, y la próxima subasta benéfica de Starlit era su oportunidad de proyectar fortaleza y estabilidad. Una novia del brazo podría acallar los chismes y ganar tiempo para sortear la tormenta corporativa. ¿Pero quién? Todas las mujeres de su mundo eran iguales, calculadoras, ambiciosas y absolutamente predecibles. Su mirada se encontró de nuevo con Lily, que ahora servía bebidas en una mesa distante. Ella era diferente, inexperta, desprevenida, con una resiliencia silenciosa que lo intrigaba. Una idea empezó a formarse, audaz y poco práctica, pero aún así echó raíces. ¿Podría ser ella la respuesta? Una aliada temporal, alguien que no esperara más de lo que él podía dar. Descartó la idea tan pronto como surgió, pero persistió, una chispa en el fondo de su mente. La velada transcurría, y la paciencia de Richard con la superficialidad de la gala se agotaba aún más. Estaba a punto de marcharse cuando oyó una acalorada discusión cerca de la entrada de servicio. Lily permanecía allí, cabizbaja, mientras el gerente del hotel, un hombre enjuto y de rostro demacrado, la reprendía. «Tienes suerte de que no te despidan, Evans», espetó, derramando vino sobre una invitada como Clarissa Montague. «¿Sabes quién es? Eres un lastre». La voz de Lily era baja pero firme. «Fue un accidente, señor Harrow. Yo pagaré». ¿Sus propinas? Se burló Harrow. «No se meta en problemas, o se va». Richard apretó los puños. El desdén del gerente reflejaba la crueldad que había presenciado toda la noche, y le revolvía el estómago. Lily no merecía esto, ni por un error, ni por atreverse a existir en un mundo que la consideraba insignificante. Sintió una oleada de indignación, la necesidad de actuar, pero se contuvo, sabiendo que un arrebato solo complicaría las cosas para ella. En cambio, archivó el momento, otra pieza del rompecabezas que era Lily Evans. Al terminar la gala, Lily salió por la salida del personal, su turno finalmente había terminado. El aire nocturno era fresco, impregnado de olor a lluvia. Salió a la acera, su fina chaqueta apenas la protegía del frío. Le dolían los hombros tras horas cargando bandejas, y su mente repasaba las palabras de Clarissa. Fracaso. Patético. Abrazó su cuaderno, reconfortándose con su peso familiar. Quizás tenían razón. Quizás sus sueños eran tontos, una fantasía infantil que debería haber superado. Empezó a caer una llovizna ligera y Lily tembló, ajustándose la chaqueta. No vio a Richard salir del hotel, con su chofer esperándola cerca con un elegante coche negro. Se detuvo al verla a la tenue luz de una farola. Su cuerpo esbelto tembló y, sin pensarlo, se quitó el chaleco de lana, aún caliente por el calor del cuerpo. Se acercó en silencio, sus pasos amortiguados por la lluvia. «Te vas a resfriar», dijo, poniéndole el chaleco sobre los hombros antes de que pudiera protestar. Lily se giró, sobresaltada, con los ojos muy abiertos. «Ay, señor Carter», buscó las palabras, con las mejillas sonrojadas, a pesar del frío. El chaleco era pesado, olía ligeramente a cedro y a algo claramente masculino. «No tenía que». «Bueno, gracias». Richard la observó, notando cómo aferraba el cuaderno incluso ahora, como si fuera su único punto de apoyo. «Es solo un chaleco», dijo, pero su tono era más suave de lo habitual, casi amable. «Vuelve a casa sano y salvo». Antes de que ella pudiera responder, él se giró y caminó hacia su coche, con la lluvia salpicando su camisa blanca. Lily se quedó clavada en el sitio, sintiendo el calor del chaleco impregnarse en su piel. Vio cómo su coche desaparecía en la noche, con el corazón latiendo con fuerza, entre confusión y algo que no podía identificar. ¿Por qué la había ayudado, 2 veces ya? Hombres como Richard Carter no se fijaban en gente como ella, y mucho menos se esforzaban por ser amables. Mientras caminaba hacia el metro, con el chaleco aún envuelto, Lily sintió un destello de esperanza, frágil pero persistente. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si tal vez, solo tal vez, no era tan invisible como creía. Richard, sentado en la parte trasera de su coche, contemplaba la ciudad lluviosa. La imagen de la figura temblorosa de Lily persistía en su mente, al igual que la chispa de una idea que no podía quitarse de la cabeza. Era una candidata improbable, pero quizá esa era la idea.
Una semana, pensó, una semana para silenciar a la prensa en su familia. Con alguien que no se confundiera con el desfile de la alta sociedad sin rostro, alguien real. La idea era imprudente, pero mientras el coche avanzaba a toda velocidad en la noche, Richard se sintió intrigado por la posibilidad, y por la chica que sin querer lo había encendido. La lluvia había parado cuando Lily Evans llegó a su pequeño apartamento de Brooklyn, pero el frío persistía en sus huesos. Se quitó el chaleco de Richard Carter, doblándolo con cuidado sobre el respaldo de una silla. Su tenue aroma a cedro aún impregnaba el aire. Su estudio era un espacio reducido, apenas lo suficientemente grande para una cama individual, un escritorio inestable y un caballete improvisado, donde sus bocetos se apilaban desordenadamente. Las paredes estaban empapeladas con sus dibujos, cafés con luces de colores, mercados bulliciosos, rostros de desconocidos que había visto en el metro. Cada uno era un fragmento de la vida que soñaba, una vida que parecía imposiblemente distante tras la humillación de la gala Starlit. Lily se desplomó en la cama, con su cuaderno abierto en el regazo. La página aún mostraba las arrugas del agarre de Clarissa Montague, pero las palabras de Richard resonaban con más fuerza. No dejes que te hagan sentir insignificante. Trazó el boceto de su cafetería imaginaria, con sus mesas llenas de clientes riendo. El sueño la había sostenido durante los años de cuidar a su madre, la pérdida de su beca Pratt y la rutina de los trabajos mal pagados, pero esa noche se sentía frágil, como una vela que parpadea en medio de la tormenta. Pensó en Richard, en su inesperada amabilidad, en cómo se arrodilló para recoger los cristales rotos, en la calidez de su chaleco contra su piel. Los hombres como él no se fijaban en chicas como ella, pero él sí. 2 veces. El recuerdo despertó una esperanza cautelosa, pero también inquietud. ¿Qué quería? En su mundo, la gente siempre quería algo. Al otro lado de Manhattan, en un ático con vistas a Central Park, Richard estaba sentado ante un escritorio de cristal, una laptop proyectaba un brillo frío en su rostro. La gala había terminado hacía horas, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de Lily Evans. Sus manos temblorosas, su firme agarre del cuaderno, sus ojos que reflejaban desafío y tristeza a la vez. Le había pedido a su asistente, Marcus, que investigara sus antecedentes, un hábito nacido tras años de desenvolverse en un mundo donde la confianza era un lastre. El informe era breve pero revelador. Lily Evans, de 24 años, huérfana hace 2 años, sin antecedentes penales ni presencia en redes sociales. Fue aceptada en el Instituto Pratt con una beca completa, pero nunca se matriculó. No le dieron ninguna explicación. Tenía varios trabajos. Vivía en un piso de alquiler bajo en Brooklyn y no tenía ninguna conexión conocida con nadie de su círculo. Richard se recostó, haciendo girar un vaso de whisky. El detalle de la beca le intrigaba. ¿Por qué había dejado pasar semejante oportunidad? Sospechaba que la respuesta residía en la fuerza silenciosa que había visto en la gala, la que emana del sacrificio. No era como las mujeres que conocía, refinadas, ambiciosas, siempre buscando ventajas. Era inexperta, desprevenida y, admitió para sí mismo, cautivadora. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. La subasta es la semana que viene. Trae a alguien adecuado o yo lo elegiré por ti. Richard apretó los dientes. La presión para volver a casarse, para proyectar estabilidad en medio de la crisis de Carter Corporation, era implacable. Las acusaciones filtradas de mala conducta financiera habían asustado a los inversores, y la subasta benéfica de Starlit era su oportunidad para restaurar la confianza. Una novia podría desviar la obsesión de la prensa con su divorcio y las intrigas de su familia, pero le repugnaba la idea de otro arreglo calculado. Necesitaba a alguien diferente, alguien que no se confundiera con la multitud de la alta sociedad. El rostro de Lily le vino a la mente. La idea que había surgido en la gala se hizo más clara, audaz pero práctica. Ella podría interpretar el papel, auténtica, sin pretensiones, un marcado contraste con las mujeres que su madre favorecía. A cambio, él podría ofrecerle algo real, algo que le permitiera reconstruir los sueños que ella claramente había dejado de lado. Fue una transacción, nada más. Sin embargo, la idea de volver a verla le provocó una punzada de anticipación, que reprimió rápidamente. La noche siguiente, Lily regresó al Elysian, con el delantal manchado por el largo turno. El recuerdo de la gala aún le dolía, pero se movía con silenciosa eficiencia, decidida a conservar su trabajo.
Mientras recogía una mesa en el salón tenuemente iluminado del hotel, una voz familiar la detuvo en seco. La señorita Evans. Se giró y vio a Richard Carter de pie a pocos metros de distancia, con su traje oscuro impecable y sus ojos grises indescifrables. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de sorpresa y cautela. Señor Carter, dijo, dejando una bandeja de vasos vacíos. ¿Qué haces aquí? Vine a verte, dijo simplemente, con un tono serio pero con un toque de calidez. Señaló una mesa cercana. ¿Podemos hablar? Te prometo que no tardaremos mucho. Lily dudó, mirando a los demás camareros. Su gerente, el señor Hargrove, no estaba a la vista, pero sabía que no debía confraternizar con los clientes. Aún así, la presencia de Richard era magnética, y la curiosidad la venció. 5 minutos, dijo, limpiándose las manos en el delantal. No puedo permitirme meterme en líos. Se sentaron en un rincón apartado, con la música jazz del salón como suave fondo. Lily aferró su cuaderno, su escudo contra la irrealidad del momento. Richard se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, la mirada firme. Te debo una disculpa, empezó, porque anoche no merecías lo que pasó. Lily parpadeó, sorprendida. No necesitas disculparte. Me ayudaste 2 veces, suavizó su voz. Gracias por eso. Él ignoró su agradecimiento con un gesto serio. Tengo una propuesta para ti, Lily. Es poco convencional, pero creo que podría beneficiarnos a ambos. Se le revolvió el estómago, como si una alarma sonara en su mente. Las propuestas de hombres como él rara vez eran inocentes. ¿Qué clase de propuesta?, preguntó con tono cauteloso. Richard ni se inmutó ante su escrutinio. Necesito a alguien que se haga pasar por mi novia durante una semana hasta la subasta benéfica de Starlit el próximo sábado. Es un evento importante y necesito evitar ciertas complicaciones. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. A cambio, te pagaré lo suficiente para abrir tu cafetería y financiaré un curso de arte de corta duración, el que elijas, para ayudarte a retomarlo donde lo dejaste. Lily se quedó sin aliento, con la mente dando vueltas. La oferta era abrumadora, su sueño le llegaba en bandeja de plata. Pero el precio era muy alto, y su instinto le decía cautela. ¿Por qué yo?, preguntó con voz cortante. Ni siquiera me conoces. Los labios de Richard se crisparon, casi como una sonrisa. Sé lo suficiente. Eres honesto, resiliente y no perteneces a este mundo de humo y espejos. Eso es justo lo que necesito. Alguien real, alguien que no se confundiera con el entorno. Sus dedos se apretaron alrededor del cuaderno, sus pensamientos se desbocaron. La cafetería, el curso de arte, era todo lo que había deseado desde que dejó Pratt para cuidar de su madre. Pero la idea de entrar en su mundo, de fingir ser algo que no era, la llenaba de pavor. No soy actriz, dijo, negando con la cabeza, y no confío en tratos como este. Ya he confiado en gente antes, y me dejaron cuando más la necesitaba. La confesión se le escapó sin que pudiera evitarlo, un atisbo de la traición que había enterrado. La enfermedad de su madre había sido un crisol que revelaba la fragilidad de las promesas. Sus amigos se habían alejado, incapaces de soportar el peso de su dolor. Un novio también había desaparecido cuando necesitaba apoyo. El recuerdo endureció su determinación. ¿Qué te impide usarme y marcharte? La expresión de Richard se suavizó, con un destello de comprensión en sus ojos. No te pido que confíes ciegamente en mí, dijo. Te pido una transacción clara y sencilla. Una semana, sin condiciones. No quiero explotarte, Lily. Necesito a alguien que pueda estar a mi lado, aunque sea un ratito, y ser auténtico. Eres la única persona que he conocido en mucho tiempo que parece capaz de eso. Su sinceridad la desarmó, pero la duda persistía. Pensó en su madre, quien siempre la había animado a aprovechar las oportunidades, incluso las arriesgadas. Eres más fuerte de lo que crees, Lily. El recuerdo la atormentaba, luchando contra su miedo. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó, con voz más firme. Richard explicó los términos con precisión. Acompáñame a algunos eventos. Cenas, una rueda de prensa, la subasta. Sonríe a las cámaras, charla un poco.
Te lo daré todo, ropa, entrenamiento, lo que necesites. Sin intimidad, sin invadir tu vida privada. Al terminar la subasta, nos separamos y tú recibes tu pago y el curso. La mente de Lily daba vueltas. El dinero podría transformar su vida. Se acabaron los problemas económicos, las noches sin dormir preocupándose por el alquiler. El curso de arte podría reavivar la pasión que había enterrado. Pero el mundo que él describía, glamuroso y despiadado, parecía un campo minado. Había visto cómo la élite trataba a gente como ella, cómo se burlaban de sus sueños. ¿Podría sobrevivir una semana en su órbita sin perderse? Necesito pensarlo, dijo finalmente, con voz firme a pesar de la agitación interior. Esto es, demasiado. Richard asintió sin sorprenderse. Espera hasta mañana por la noche. Estaré aquí a la misma hora. Deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa, con su nombre grabado en elegantes letras negras. Llámame si te decides antes. Lily tomó la tarjeta y rozó los dedos de él fugazmente. El contacto la sacudió, aunque no supo si eran nervios o algo más. Se quedó guardando la tarjeta en su libreta. Gracias por la oferta, dijo, mirándolo a los ojos, pero si digo que no, por favor, no presiones. De acuerdo, dijo Richard, levantándose también. Sus ojos la miraron fijamente, escrutándola, como si intentara descifrar los pensamientos que ella ocultaba. Buenas noches, Lily. Lo vio irse, su silueta desapareció en la tenue luz del salón. Sola, se recostó en el sillón, con el corazón latiendo con fuerza. La tarjeta de visita le pesaba en la mano, como la llave de una puerta que no estaba segura de atreverse a abrir. Pensó en la cama de hospital de su madre, las interminables facturas, las cartas de becas que había roto. Pensó en el café, sus mesas llenas de risas, sus dibujos en las paredes, y pensó en Richard. Su serena intensidad, su inesperada amabilidad, la forma en que la había visto cuando nadie más la había visto. De vuelta en su apartamento, Lily estaba sentada en su escritorio, con el cuaderno abierto en una nueva página. Dibujó distraídamente, con el lápiz trazando la silueta de un hombre de traje, de mirada penetrante pero amable. La decisión la acercaba a una encrucijada entre la seguridad y el riesgo. Temía el mundo que habitaba Richard, con sus brillantes trampas y motivos ocultos, pero la oportunidad de recuperar sus sueños, de demostrar que no era la fracasada que Clarissa la había llamado, brillaba con más fuerza. Al amanecer, Lily cerró el cuaderno, y su determinación se endureció. No confiaba del todo en Richard, pero confiaba en sí misma, en su fuerza, en sus instintos, en su capacidad para alejarse si llegaba el caso. Una semana, pensó, una semana para cambiar su vida, o para aprender una lección que jamás olvidaría. Tomó la tarjeta de visita con dedos firmes y marcó el número. Lily Evans estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero en un elegante ático de Manhattan, sin apenas reconocer el reflejo que la miraba. La chica que había pasado los últimos 3 días aprendiendo a desenvolverse en el mundo de Richard Carter era una desconocida, serena, refinada, pero, de alguna manera, ella misma. Su cabello castaño rojizo, normalmente recogido en un moño apretado, caía en suaves ondas, sujeto con una sencilla goma elástica que había insistido en conservar. El uniforme blanco y negro de camarera había desaparecido, reemplazado por una blusa color crema a medida y una falda azul marino, el primero de muchos conjuntos seleccionados para su papel de novia de Richard durante una semana. Sus ojos color avellana, abiertos con una mezcla de asombro y aprensión, delataban el torbellino de emociones que la embargaba. La decisión de aceptar la propuesta de Richard había sido un acto de fe, impulsada por la promesa del café de sus sueños y la oportunidad de recuperar su pasión por el arte, pero entrar en su mundo se sentía como caminar por la cuerda floja. El ático, con sus ventanales de suelo a techo y decoración minimalista, era muy distinto a su pequeño apartamento en Brooklyn. Todas las superficies relucían, desde las encimeras de mármol hasta las esculturas abstractas que parecían costar más que su alquiler anual. Apretaba su cuaderno desgastado, cuyo peso familiar la mantenía en equilibrio mientras se preparaba para la transformación que Richard había orquestado. Richard no había escatimado en gastos. Contrató a Margot Duval, una reconocida instructora de etiqueta con fama de convertir a debutantes torpes en elegantes damas de la alta sociedad, y a Isabel Chen, una diseñadora de moda en ascenso cuya estética minimalista encajaba con el estilo sobrio de Lily. Durante 3 días,
Lily había estado inmersa en un curso intensivo sobre la alta sociedad. ¿Cómo sostener una copa de vino? Solo el tallo, nunca el cáliz. ¿Cómo desviar las preguntas indiscretas con una sonrisa? ¿Cómo caminar con tacones sin tambalearse? Margot, una mujer severa pero de rostro apuesto de unos 50 años, la instruyó sobre modales en la mesa y charlas informales, mientras que Isabel le preparaba un vestuario que equilibraba elegancia y sencillez. Nada demasiado llamativo, a petición de Lily. No se trata de cambiar quién eres, había dicho Isabel, mientras le colocaba un vestido de seda a Lily. Se trata de realzar lo que ya tienes. Sus palabras hicieron eco de las de Richard de su primer encuentro. Eres honesto, resiliente, justo lo que necesito. Lily quería creerles, pero la duda la corroía. ¿Podría realmente lograrlo sin perderse a sí misma? El entrenamiento no se trataba solo de apariencias. Richard la sorprendió al sugerirle que creara una pequeña obra de arte para donarla a la subasta benéfica Starlit, un gesto para mostrar su talento. Es una oportunidad para ser vista, había dicho, con la mirada fija en sus ojos grises. No como mi novia, sino como tú. La idea la emocionaba, pero también la aterrorizaba. No había compartido su arte públicamente desde la preparatoria, y la idea de que su trabajo fuera juzgado por la élite le revolvía el estómago. Aún así, había pasado noches enteras dibujando en la habitación de invitados del ático, volcando su corazón en una acuarela de una calle de Brooklyn al atardecer, con sus cálidas luces y figuras en sombras que capturaban la vida que amaba. Ahora, la noche de su primera aparición pública, una cena previa a la subasta con los miembros de la junta directiva de Carter Corporation, Lily sentía el peso de su nuevo rol. Se alisó la falda con dedos ligeramente temblorosos. Margot le había enseñado los nombres y títulos de los invitados, pero la perspectiva de enfrentarse al mundo de Richard la desanimaba. ¿Y si la descifraban? ¿Y si tropezaba, demostrándole a Clarissa Montague que solo era una soñadora patética? Un golpe en la puerta la sobresaltó. Isabel entró con una funda para ropa. Tu vestido para esta noche, dijo con una sonrisa. Pruébatelo. Richard espera abajo. Lily abrió la cremallera del bolso, revelando un vestido largo de seda color esmeralda intenso. Era sencillo, con un corpiño ajustado y una falda vaporosa. Sus líneas limpias acentuaban su figura sin sobrecargarla. Se lo puso, sintiendo la tela fresca al contacto con la piel, y se giró hacia el espejo. La transformación fue innegable. El vestido se ajustaba a sus curvas, y su intenso tono le hacía brillar la mirada. Había rechazado el maquillaje recargado, optando por un look natural con un toque de brillo labial, y su cabello permanecía recogido con su característica banda elástica, un pequeño desafío a la perfección refinada que Margot había buscado. Isabel ajustó el dobladillo del vestido con una mirada cálida. Pareces un lugar especial, dijo. No por el vestido, sino por ti. Lily esbozó una leve sonrisa, aunque estaba nerviosa. No estoy segura de creerlo todavía. Ya lo harás, dijo Isabel. Dale tiempo. Abajo, Richard estaba en la sala del ático, con su smoking impecable y un vaso de agua en la mano. Había estado inquieto todo el día, con la mente dividida entre la inminente subasta y la chica que había trastocado su mundo cuidadosamente controlado. Lily era una apuesta arriesgada, una apuesta brillante, esperaba. Su equipo había investigado sus antecedentes, confirmando su falta de segundas intenciones, pero fue su autenticidad lo que lo atrajo. No era como Vanessa ni como las innumerables mujeres que habían intentado atraer su atención. Ella era desprevenida, real, y despertó en él algo que no había sentido en años. Cuando Lily apareció en lo alto de la escalera, Richard se quedó sin aliento. El vestido esmeralda era deslumbrante, pero era la propia Lily quien lo tenía cautivado. Su cabello, recogido con la elástica que le resultaba tan familiar, enmarcaba su rostro con suaves ondas, y sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y determinación. No pretendía ser otra persona, y esa honestidad pura la hacía radiante como ninguna socialité podría igualar. Por un instante, olvidó la transacción, la subasta, la crisis que amenazaba a su empresa. Solo la vio a ella. Mira, hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Extraordinario. Las mejillas de Lily se sonrojaron y se agarró a la barandilla al bajar. Me siento como si estuviera jugando a disfrazarme, admitió en voz baja.
como si en cualquier momento alguien me fuera a retar. Richard dejó su vaso y se acercó. No lo harán, dijo con firmeza. No mientras yo esté allí. Sus ojos se encontraron con los de él, buscando consuelo. La proximidad la sacudió, su aroma a cedro le resultaba familiar por el chaleco que le había prestado. Quería creerle, pero el recuerdo de la crueldad de Clarissa persistía, al igual que su propio miedo a no pertenecer. ¿Y si lo arruino?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. No soy como ellos, Richard. No sé cómo ser. La mirada de Richard se suavizó y extendió la mano, rozando con los dedos la goma elástica de su cabello. Se le había resbalado un poco, y la ajustó con cuidado, su toque se prolongó un instante. No tienes que ser como ellos, dijo. No necesitas ser perfecta. Ya eres lo suficientemente especial. Las palabras la golpearon como una ola cálida, aliviando el nudo en su pecho. Tragó saliva, con la garganta apretada, y logró asentir. De acuerdo, dijo con voz más firme. Hagámoslo. La mano de Richard bajó, pero el instante dejó una silenciosa conexión entre ellos. Él le ofreció el brazo y ella lo tomó, sus dedos ligeros sobre su manga. Al entrar en el ascensor, Lily sintió una chispa de confianza, alimentada por sus palabras y la certeza de que seguía siendo ella misma, con todo y su banda elástica. La cena se celebró en una azotea privada, cuyas paredes de cristal ofrecían una vista panorámica del horizonte de Manhattan. Los miembros de la junta, hombres canosos y mujeres elegantemente vestidas, recibieron a Richard con sonrisas forzadas, mirando a Lily con curiosidad y sutil juicio. Ella sintió su escrutinio como un peso físico, pero la presencia de Richard la afianzó. La presentó como Lily Evans, artista y mi compañera, con un tono que no dejaba lugar a preguntas. Para su sorpresa, Lily se desenvolvía con cada vez mayor soltura en la velada. El entrenamiento de Margot empezó a surtir efecto. Se reía en los momentos oportunos, esquivaba preguntas personales con un encanto vago e incluso compartió una anécdota sobre su barrio de Brooklyn, que provocó sonrisas sinceras. Su autenticidad, justo aquello que temía que la traicionara, se convirtió en su fortaleza. Cuando la esposa de un miembro de la junta le preguntó sobre su arte, Lily habló con pasión de su acuarela para la subasta, y sus nervios dieron paso a la emoción. Richard la observaba desde el otro lado de la mesa, con su habitual reserva suavizada por un destello de admiración. Era una mujer natural, no porque imitara a la élite, sino porque no lo hacía. Su risa, sus gestos toscos, su seriedad, destacaban en una sala de calculado aplomo, pero con esa admiración llegó una punzada de inquietud. Su mundo era un campo de batalla, periodistas ávidos de escándalos, rivales deseosos de explotar las debilidades, una familia que veía las relaciones como una palanca. La calidez de Lily, su corazón desprevenido, la hacían vulnerable. La idea de que la lastimaran, de que su mundo la contaminara, despertó un instinto protector que él no esperaba. Al terminar la cena, Lily se disculpó para ir al baño, pues necesitaba un momento para respirar. En la quietud del espacio revestido de mármol, se observó el reflejo. El vestido esmeralda contrastaba marcadamente con la chica que había fregado mesas días atrás. Se sentía como Cenicienta, pero el tiempo aún no corría. Podía hacerlo, se dijo a sí misma, por su café, por su arte, por la oportunidad de demostrar que era más que un fracaso. Cuando regresó, Richard la esperaba en la terraza, con las luces de la ciudad extendiéndose tras él. «Lo hiciste bien esta noche», dijo en voz baja. «Mejor de lo que esperaba». Lily sonrió, con una mezcla de alivio y orgullo. «No me caí de bruces, así que eso es una victoria». Dudó un momento y añadió, «Gracias por la idea de la obra. Significa mucho para mí». La expresión de Richard se suavizó, una rara vulnerabilidad se reflejó en sus ojos. «Dije lo que quise decir, Lily. No solo estás interpretando un papel. Eres alguien a quien vale la pena ver». Las palabras la invadieron, cálidas y pesadas, y por un instante, la línea entre su acuerdo y algo más profundo se desdibujó. Apartó la mirada, con el corazón acelerado, y se concentró en el horizonte. Richard también miró hacia afuera, mientras su mente luchaba con la creciente comprensión de que Lily Evans era más que un medio para un fin. Ella era un riesgo, no para su plan, sino para los muros que había construido alrededor de su corazón. Al salir del lugar,
La acuarela de Lily estaba guardada en su bolso. Sintió un cambio en su interior. Seguía siendo la chica del cuaderno, pero también era algo nuevo, una mujer que se adentraba en un mundo que la aterraba y descubría que podía valerse por sí misma. Richard, caminando a su lado, sintió el atisbo de una conexión que no estaba listo para identificar, y el temor de que el mundo al que la había arrastrado pudiera romper precisamente lo que la hacía extraordinaria. La semana posterior a la transformación de Lily Evans se desarrolló como un sueño, entrelazado con hilos de realidad. Cada día, se adentraba más en el deslumbrante mundo de Richard Carter, su papel como novia, que la llevaba desde las elegantes salas de juntas de Manhattan hasta opulentos eventos benéficos. La subasta benéfica Starlit se acercaba al final de la semana, pero los días previos fueron un torbellino de cenas, ruedas de prensa y galas, cada una poniendo a prueba la determinación de Lily y revelando su inesperada fuerza interior. Ataviada con los elegantes diseños de Isabel Chen, con su cabello castaño rojizo a menudo recogido con su característica goma elástica, Lily se desenvolvía en estos espacios con una mezcla de inquietud y creciente confianza, y su autenticidad brillaba a pesar de las ocasionales miradas de reojo de quienes la percibían como ajena. Mientras tanto, Richard dependía cada vez más de su presencia. La crisis en Carter Corporation, una empresa rival acusada de mala conducta financiera, se había intensificado, con documentos filtrados que sugerían tráfico de información privilegiada. Las acusaciones eran falsas, pero inquietaron a los accionistas y generaron un frenesí mediático. Los días de Richard transcurrían con el control de daños, sus noches con la fachada de estabilidad que proyectaba en eventos públicos. Sin embargo, en medio del caos, la silenciosa fortaleza de Lily se convirtió en su ancla. Su sinceridad sin refinar, su negativa a caer en los juegos de la adulación y el engaño, le ofrecieron un raro respiro del artificio de su mundo. Su primer evento fue una cena privada con los principales inversores de Carter Corp, celebrada en un ático iluminado por lámparas de araña con vistas al río Hudson. Lily, con un vestido color zafiro que le ceñía el cuerpo, se sintió como una impostora al estrechar la mano de hombres y mujeres cuyos relojes costaban más que su alquiler anual, pero la presencia constante de Richard a su lado, rozando su codo con la mano, presentándola como Lily Evans, artista y mi socia, la infundió valor. Para su sorpresa, se mantuvo firme, su ingenio y sinceridad desarmaron incluso a los invitados más escépticos. Cuando un inversor le preguntó por su obra, habló con pasión de su acuarela para la subasta, una escena callejera de Brooklyn que capturaba la calidez de su barrio. La sala la escuchó cautivada, y la mirada de Richard se detuvo en ella, con un destello de orgullo en sus ojos grises. Pero no todos quedaron encantados. En una conferencia de prensa al día siguiente, una reportera indagó sobre los antecedentes de Lily, con un tono lleno de insinuaciones. Señora Evans, es usted todo un misterio. ¿Cómo termina una camarera del brazo de Richard Carter? Lily se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, pero Richard intervino, con una voz serena pero firme. El talento y el carácter de Lily hablan por sí solos, dijo. Tengo suerte de tenerla a mi lado. La maniobra de desvío funcionó, pero la pregunta persistía en la mente de Lily, sembrando dudas sobre su lugar en este mundo. Richard también lidiaba con dudas, no sobre la capacidad de Lily, sino sobre el riesgo que le había impuesto. Su mundo era un campo de batalla, con periodistas buscando escándalos y rivales como Victor Land, el director ejecutivo responsable de las acusaciones filtradas, a la espera de atacar. La firma de Land, Apex Holdings, había estado buscando los contratos de Carter Corp, y los rumores eran un golpe calculado. El equipo de Richard había descubierto pruebas de la manipulación de Land, correos electrónicos falsificados que sugerían tráfico de información privilegiada, pero demostrarlo públicamente requería sutileza. La presión lo agobiaba, marcando líneas de fatiga en su rostro, sin embargo, cada vez que sentía que flaqueaba, buscaba la mirada de Lily a través de una sala abarrotada. Su presencia, firme y discreta, le recordó por qué luchaba, no solo por su empresa, sino por algo más profundo, algo que no estaba listo para identificar. Su conexión se profundizó en pequeños momentos de descuido. En una gala a mitad de semana, Lily notó la tensión de Richard mientras respondía preguntas sobre la caída de las acciones de la empresa. Durante un descanso, se coló en el área de catering, donde una barista preparaba café para el personal. Garabateó una nota en un vaso de papel. ¿Sonría, jefe? Te ves muy estresado y se lo entregaste a un camarero para que se lo entregara a Richard.
Al recibirlo, de pie entre un grupo de ejecutivos, sus labios se curvaron en una rara y genuina sonrisa. Miró a Lily, que estaba recogiendo los platos al otro lado de la sala, y sus miradas se cruzaron en un fugaz secreto compartido. El momento se sintió íntimo, un hilo que los unía más, a pesar de la multitud. Otra noche, en una tranquila cena benéfica, la serenidad de Lily se quebró. La historia de un invitado sobre una pérdida familiar le recordó a su madre, y las lágrimas brotaron de sus ojos sin querer. Se disculpó para irse, pero Richard la siguió. Sin decir palabra, le puso un pañuelo de lino en la mano, rozando los dedos con los suyos. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, dijo en voz baja, apenas audible por encima del bullicio de la ciudad. Lily aferró el pañuelo, sus lágrimas caían silenciosamente, y Richard estaba a su lado, una presencia firme en el aire fresco de la noche. El gesto, sencillo pero profundo, le llenó el corazón de gratitud. Y algo más, algo que no estaba lista para afrontar. Estos momentos, delicados y fugaces, tejieron un vínculo que ninguno de los dos reconocía del todo. Para Lily, Richard ya no era solo el frío director ejecutivo que le había ofrecido un trato. Era un hombre que llevaba sus propias cargas, y su amabilidad revelaba una profundidad que ella no esperaba. Para Richard, Lily fue una revelación. Una mujer cuya calidez traspasó el cinismo que él había llevado como una armadura. Pero con esa calidez llegó el miedo. Su mundo, los periodistas, sus rivales, su propia familia, podían aplastar a alguien tan desprevenido como Lily. La idea de que ella resultara herida, de que su luz se apagara por su culpa, lo atormentaba. La subtrama de la crisis de Carter Corp llegó a un punto de inflexión a mitad de semana. El equipo de Richard confirmó que Victor Lang había sobornado a un ex empleado para que falsificara los correos electrónicos incriminatorios. Exponer a Lang suponía el riesgo de una batalla legal, pero el silencio envalentonaría más ataques. Durante una sesión de estrategia nocturna en el ático de Richard, Lily, que estaba dibujando tranquilamente en un rincón, escuchó la discusión. Mientras Richard debatía sobre una demanda arriesgada, ella habló con voz vacilante pero clara. ¿Qué tal si lo haces público primero, das una conferencia de prensa, admites un pequeño descuido, algo pequeño, humano, y prometes total transparencia? Demuestras que no te escondes y desmientes sus mentiras. La sala quedó en silencio, los ejecutivos intercambiaron miradas escépticas, pero los ojos de Richard se iluminaron al reconocerlo. Su idea era simple, casi ingenua, pero brillante en su franqueza. Podría funcionar, dijo con un tono de admiración. Es audaz, pero honesto. El equipo reestructuró su plan y programó una conferencia de prensa para el día siguiente. Cuando Richard se dirigió a los medios, flanqueado por Lily con un blazer a medida, siguió su plan. Reconoció un error administrativo en un informe trimestral, se comprometió a auditar todos los registros e invitó al escrutinio. La decisión desarmó a los críticos y, al anochecer, las acciones de Carter Corp se habían estabilizado, y los analistas elogiaron la franqueza de Richard. Después, él captó la mirada de Lily, un silencioso agradecimiento entre ambos, y ella sintió una oleada de orgullo, no solo por él, sino por sí misma. Sin embargo, no todos los momentos fueron de triunfo. En un cóctel ofrecido por la madre de Richard, Eleanor Carter, Lily escuchó una conversación que la hizo tambalear. Eleanor, una mujer imponente de cabello plateado y mirada penetrante, le susurró a una prima. Es encantadora, pero no es la adecuada. ¿Una camarera? Richard necesita a alguien de prestigio. Las palabras la hirieron profundamente, haciéndose eco de los propios temores de Lily. Se quedó paralizada, con un vaso de agua con gas temblando en la mano, mientras el glamour de la habitación parecía burlarse de ella. ¿Se estaría perdiendo en esta farsa? La goma elástica en su pelo, su único vínculo con su verdadero yo, parecía una débil defensa contra el peso de su juicio. Esa noche, de vuelta en el ático, Lily estaba sentada en el balcón de la habitación de invitados, con su libreta abierta en una página en blanco. No había dibujado desde el cóctel, su creatividad ahogada por la duda. Richard la encontró allí, con la corbata suelta y el rostro preocupado. Esta noche has estado callada, dijo, sentándose en una silla junto a ella. ¿Qué pasa? Lily dudó, y luego habló con voz áspera. Tu madre cree que no soy lo suficientemente buena, y quizá tenga razón. Me esfuerzo mucho por encajar,
Pero ¿y si solo finjo ser alguien que no soy? Richard apretó la mandíbula, furioso por las palabras de su madre, pero su voz era suave al hablar. No finges, Lily. Estás aquí, defendiéndote en un mundo que no es tuyo, y lo haces con más gracia que la mayoría. Mi madre no te conoce. Ella no ve lo que yo veo. Los ojos de Lily lo buscaron, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Y tú qué ves? Hizo una pausa, con el peso de la pregunta flotando entre ellos. Alguien que haga este mundo soportable, dijo finalmente en voz baja. ¿Alguien que me recuerde que la vida es más que juegos de poder y promesas vacías? La confesión quedó flotando en el aire, cruda y desprevenida. Lily contuvo la respiración, sus dudas se calmaron ante la sinceridad de su mirada. Por un instante, los límites de su acuerdo se difuminaron, y ella sintió la atracción de algo más profundo, una conexión que la asustó tanto como la emocionó. Richard también sintió el cambio, su corazón latía con fuerza ante una verdad que no estaba listo para afrontar. Se puso de pie, rompiendo el momento, y murmuró, «Descansa un poco. Mañana es un día importante». Al salir, Lily abrió su cuaderno, deslizando el lápiz por la página. Dibujó el rostro de Richard, no el del director ejecutivo, sino el del hombre que le había dado un pañuelo y que había sonreído al leer su tonta nota. La semana estaba a punto de terminar, la subasta se avecinaba, pero algo había cambiado. El amor, tácito y frágil, estaba echando raíces, y ninguno podía negar su silenciosa floración, incluso cuando el mundo a su alrededor amenazaba con destrozarlo. La subasta benéfica Starlit fue la culminación de la semana de mascarada de Lily Evans como la novia de Richard Carter, un final brillante para un torbellino de eventos que habían puesto a prueba su resiliencia y despertado sentimientos que no se había atrevido a nombrar. El gran salón del Hotel Elysian bullía de expectación, con sus lámparas de araña proyectando una cálida luz sobre las mesas adornadas con cristales y orquídeas. Lily estaba de pie junto a Richard, su vestido esmeralda, una discreta elegancia en medio del mar de lentejuelas y esmóquines. Su acuarela, una calle de Brooklyn al atardecer, llena de luces tenues y figuras en sombras, colgaba entre las piezas subastadas, un trocito de su alma en exhibición. Se sentía expuesta, pero también orgullosa, con el corazón animado por las pequeñas victorias de la semana y el vínculo tácito que crecía entre ella y Richard. Los últimos días habían sido una delicada combinación de conexión y moderación. La sinceridad de Lily había desarmado a los escépticos en cenas y ruedas de prensa, y su ingenio y calidez le habían valido la aprobación de la junta directiva de Carter Corporation. Richard, lidiando con la crisis desatada por las falsas acusaciones de su rival, Victor Lang, se había apoyado en su presencia, su silenciosa fortaleza, un salvavidas en medio del caos. Sus momentos compartidos, una nota en una taza de café, un pañuelo ofrecido en silencio, habían tejido una frágil intimidad, una que ninguno de los dos reconocía del todo. Sin embargo, a medida que se acercaba la subasta, Lily percibió un cambio en el comportamiento de Richard, un destello de distancia, una sombra en sus ojos grises que no había estado allí antes. Sin que ella lo supiera, se avecinaba una tormenta. Sarah Klein, excompañera de trabajo de Lily's Days en un restaurante de Brooklyn, había observado su transformación con creciente resentimiento. Sarah, quien antes se burlaba de los bocetos tontos y los sueños modestos de Lily, se había topado con una foto sensacionalista de Lily del brazo de Richard, radiante con un vestido de diseñador. Los celos le distorsionaron la memoria, y cuando una reportera de chismes se le acercó en el restaurante, ofreciéndole dinero a cambio de trapos sucios, Sarah no dudó. Lily Evans. Oh, la conocía, dijo con la voz cargada de malicia. Siempre buscaba algo mejor, y abandonó una beca completa en Pratt porque pensó que podría ganar dinero rápido. Supongo que finalmente le dio en el clavo con ese director ejecutivo. La historia, adornada con medias verdades, llegó a la prensa sensacionalista la mañana de la subasta. Los titulares gritaban, camarera convertida en cazafortunas, como Lily Evans consiguió un multimillonario y, de becas a Sugar Daddies, la verdad sobre la chica misteriosa de Richard Carter. Los artículos retrataban a Lily como una oportunista calculadora que abandonó su arte por una oportunidad de hacerse rica. Las redes sociales amplificaron la narrativa, con relatos anónimos que especulaban sobre sus motivos e indagaban en su pasado. Al mediodía, el rumor se había extendido entre la élite de Manhattan, susurrándose en los pasillos del Elysian mientras llegaban los invitados a la subasta. Lily,
ajena al escándalo en ciernes, pasó la mañana preparándose con Isabel Chen, quien le ajustó el vestido y la animó discretamente. Richard, sin embargo, había visto los titulares. Su asistente, Marcus, había reenviado los artículos con una nota cautelosa: quizás no sea nada, pero debería saberlo. El primer instinto de Richard fue la incredulidad. La sinceridad de Lily, su corazón desprevenido, no encajaba con el retrato de una conspiradora. Pero la mención de la beca Pratt, un detalle que solo supo gracias a la verificación de antecedentes de su equipo, sembró la duda. Su matrimonio con Vanessa había sido una obra maestra de traición, y su encanto, una fachada para ocultar su ambición. Las heridas aún estaban abiertas, y la narrativa del tabloide, por endeble que fuera, avivaba sus viejos temores. ¿Había juzgado mal a Lily? ¿Era su calidez solo una actuación, sus sueños un señuelo para asegurar su riqueza? Al comenzar la subasta, la tensión entre ellos era palpable. Richard estaba junto a Lily, con una sonrisa pulida pero tensa. Sus respuestas eran cortantes. Sintió el cambio y sintió un nudo en el estómago. ¿Está todo bien?, preguntó en un momento de silencio, en voz baja, como quienes pujan por un reloj antiguo. Bien, dijo Richard con tono cortante. Concéntrate en el evento. Sus palabras le dolieron, un cambio radical con respecto a la calidez que había mostrado toda la semana. Lily asintió, tragándose el dolor, y centró su atención en el escenario, donde su acuarela estaba a punto de ser subastada. El subastador presentó su pieza con entusiasmo, destacando su belleza pura y evocadora. Para asombro de Lily, las pujas se dispararon, impulsadas por un coleccionista que elogió su autenticidad. La pintura se vendió por $15.000, una suma que la dejó sin aliento. La sala aplaudió, y por un instante, Lily se sintió vista, no como la figura de Richard, sino como un artista. Lo miró, esperando compartir la alegría, pero su expresión era indescifrable, con la mandíbula apretada. La noche transcurría y los susurros se hacían más fuertes. Lily captó fragmentos de conversación, sobre la cazafortunas, la beca, cómo lo usaban, y se le encogió el corazón. Durante un descanso, se escabulló a un pasillo tranquilo para revisar su teléfono. Le temblaban las manos al abrir una aplicación de noticias. Los titulares la golpearon como un puñetazo, y cada palabra convertía su pasado en una mentira. No había buscado dinero al dejar Pratt. Se quedó al lado de su madre, trabajando turnos agotadores para pagar las facturas del hospital. La traición, probablemente de alguien en quien alguna vez confió, la lastimó profundamente. Peor aún, se dio cuenta de que Richard debía haber visto las historias. Su distancia, su frialdad, todo tenía sentido ahora. De vuelta en el salón de baile, Richard estaba solo, bebiendo whisky. Las afirmaciones del tabloide contrastaban con todo lo que había visto en Lily, su risa, sus lágrimas, la forma en que garabateó una nota en su taza de café para hacerle sonreír, pero la duda, alimentada por su pasado, nublaba su juicio. La traición de Vanessa le había enseñado a cuestionar incluso las fachadas más convincentes, y el momento del escándalo, justo cuando Carter Corp estaba recuperando su equilibrio, le parecía demasiado oportuno. Necesitaba saber la verdad, pero la idea de confrontar a Lily, de ver el dolor en sus ojos, le revolvía el estómago. El punto de inflexión llegó después de la subasta, mientras los invitados se mezclaban con champán. Lily, nerviosa, se acercó a Richard cerca de una columna de mármol. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. «Vi los artículos, ¿y tú?» La mirada de Richard se ensombreció y apretó el vaso con más fuerza. «Sí», dijo en voz baja y controlada. «¿Te importaría explicar por qué nunca mencionaste renunciar a una beca completa?» Lily contuvo la respiración, la acusación le dolió. «No me fui por dinero», dijo, alzando un poco la voz. «Me quedé con mi madre cuando se moría. Trabajé en 3 empleos para mantenerla con vida». «¿Cómo pudiste pensar?» Se detuvo, con la garganta apretada por las lágrimas contenidas. «¿Las crees, verdad?» El silencio de Richard era ensordecedor. Quería confiar en ella, pero las cicatrices de su pasado lo detenían. «No sé qué creer», dijo finalmente con voz fría. «¿De verdad eres tan sincera como pareces, Lily, o solo soy un paso hacia una vida mejor?» Sus palabras fueron más dolorosas que cualquier titular de un tabloide.
Lily abrió los ojos de par en par y se le partió el corazón. Se había abierto a él, había compartido sus miedos y sueños, solo para encontrarse con sospechas. La opulencia del salón la asfixiaba, su glamour era un cruel recordatorio de su condición de forastera. «¿Crees que te estoy utilizando?», susurró con la voz entrecortada. Después de todo, Richard apretó la mandíbula, con el arrepentimiento reflejado en sus ojos, pero no se retractó. El silencio se prolongó, un abismo entre ellos. Lily retrocedió con las manos temblorosas. «Creí que me viste», dijo, con voz apenas audible. «Pero me equivoqué». Se dio la vuelta y se alejó, con el vestido arrastrándose tras ella como un sueño que se desvanece. Richard la vio marcharse, con el pecho oprimido por una mezcla de ira y culpa. Una parte de él quería seguirla, disculparse, pero la duda lo aferraba. Ya había sufrido antes, y lo que estaba en juego, su empresa, su reputación, era demasiado importante para una fe ciega. Lily no regresó al ático. En cambio, tomó un taxi a su apartamento en Brooklyn, mientras las luces de la ciudad se difuminaban entre sus lágrimas. En su pequeño estudio, se sentó en su escritorio, con el vestido esmeralda envuelto en su cuerpo como un disfraz desechado. Su cuaderno estaba abierto, pero no podía dibujar, su creatividad estaba ahogada por el dolor. Había sido una tonta al creer que encajaría en el mundo de Richard, al creer que su conexión era real. La prensa sensacionalista había distorsionado su pasado, pero la desconfianza de Richard había quebrado algo más profundo, su esperanza. Con mano temblorosa, escribió una carta, con palabras crudas y sin filtro. «Richard, nunca quise tu dinero. Quería ser vista, ser yo misma en un mundo que me sigue diciendo que no soy suficiente. Creí que lo entendías, pero me equivoqué. Me voy porque ya no puedo fingir. Gracias por darme un vistazo de lo que podría haber sido, pero no pertenezco a tu mundo. Quédate con el dinero. Encontraré mi propio camino». Lily selló la carta, se la dejó al portero del ático y regresó a su apartamento con el corazón apesadumbrado por la determinación. Se había equivocado al soñar más allá de sus límites, al permitirse cuidar de Richard. Sin embargo, incluso mientras se prometía seguir adelante, su rostro persistía en su mente. La forma en que le había sonreído al leer su nota, el pañuelo que le había ofrecido, el hombre bajo el director ejecutivo. Se acurrucó en la cama, con la almohada empapada de lágrimas, dividida entre el arrepentimiento y un anhelo incontenible. Richard encontró la carta esa noche, con las manos temblorosas al leerla. Cada palabra era una daga que atravesaba sus dudas. Vio su dolor, su verdad en cada verso, y la comprensión lo golpeó con fuerza. Había dejado que su pasado lo cegara ante la mujer que había traído luz a su mundo. Se hundió en una silla, con la carta arrugada en el puño, y por primera vez en años, sintió el peso de sus propios errores. Lily no era Vanessa. No era una conspiradora. Ella era la única persona real, y él la había rechazado. En su apartamento, Lily contemplaba sus bocetos, sus sueños seguían vivos a pesar del dolor. Había sobrevivido a otras pérdidas, a su madre, a su beca, a su esperanza, y había sobrevivido a esto. Pero mientras recorría la silueta de un café, sintió un profundo dolor por Richard, por el hombre que la había visto, aunque solo fuera por un instante. La semana había terminado, el trato estaba cerrado, pero el amor que había empezado a sentir persistía, una herida que tardaría en sanar. Richard Carter estaba sentado en la tenue luz de su ático. La carta de Lily se arrugó en su mano, sus palabras, quería ser visto, ser yo mismo, le dolieron más que cualquier traición en la sala de juntas. La subasta benéfica Starlit había terminado hacía horas, su éxito se vio eclipsado por el vacío que dejó la ausencia de Lily. El mundo de Richard, antes definido por juegos de poder y riesgos calculados, se sentía vacío sin ella. El escándalo de la prensa sensacionalista, las acusaciones de que ella era una cazafortunas, habían nublado su juicio, y sus frías palabras, «soy solo un trampolín», la habían alejado. El arrepentimiento lo carcomía, un dolor implacable que ningún whisky podía calmar. Releyó la carta, cada línea era un recordatorio de su fracaso. Lily no había buscado su riqueza, había sido lo único real en su vida, y él había dejado que la duda envenenara su conexión. Pero la mención de su madre, de su decisión de priorizar la familia por encima de una beca Pratt, persistía.
Necesitaba la verdad, no de la prensa sensacionalista, sino de alguien que la conociera. Richard llamó a Marcus, su asistente, al amanecer. Busca a alguien que conociera a la madre de Lily, ordenó con la voz ronca por el cansancio. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, necesito saber quién era. Marcus, percibiendo la urgencia, localizó a Ellen Harper, una enfermera jubilada que había trabajado junto a Grace, la madre de Lily, en un hospital de Brooklyn. Ellen aceptó reunirse con Richard esa tarde en una pequeña cafetería cerca de su casa. Ellen, una mujer cálida de rizos canosos, hablaba de Grace con cariño. Fue una luchadora, incluso cuando llegó el cáncer, dijo con dulzura. Lily fue su ancla. Esa chica lo dejó todo, sus sueños de estudiar arte, su juventud para cuidarla. Tenía 3 trabajos, Richard, camarera, limpiaba casas, daba clases particulares a niños, pagaba ella misma todas las facturas del hospital y nunca se quejó, ni una sola vez. A Ellen se le quebró la voz. Cuando Grace falleció, Lily quedó devastada, pero siguió adelante, diciendo que algún día haría sentir orgullosa a su madre. Richard escuchó con un nudo en el pecho. La prensa sensacionalista había distorsionado el sacrificio de Lily como codicia, y él les había creído, aunque fuera brevemente. La veía ahora, sus manos temblorosas en la gala, su firme agarre en el cuaderno, sus lágrimas en el balcón. Ella no era una conspiradora, era una mujer que lo había dado todo por amor, solo para ser juzgada por ello, y él había aumentado su dolor. La comprensión la golpeó como un maremoto. La amaba, no solo por su sinceridad, su calidez o por cómo había hecho su mundo soportable, sino por cómo lo hacía querer ser mejor. Lily había visto más allá de sus muros, de su título, y en su presencia, él vislumbró una versión de sí mismo que creía haber perdido, un hombre capaz de confiar, de tener esperanza. Perderla no fue solo un error, fue una herida que no podía soportar. Tenía que encontrarla. La investigación de Marcus reveló que Lily se había mudado de su antiguo apartamento, probablemente incapaz de pagar el alquiler tras dejar el Elysian. Richard visitó el edificio de todos modos, un destartalado edificio sin ascensor con la pintura descascarada. El casero, un hombre brusco, se encogió de hombros. Se fue hace una semana, sin decir a dónde. Después, Richard fue al Elysian a preguntar a los camareros que habían trabajado con ella. La mayoría sabía poco, pero una mujer de mirada amable llamada Rosa, mencionó haber visto a Lily en un mercado de fin de semana en Williamsburg. Vendía cuadros y pasteles, dijo Rosa, parecía cansada, pero sonreía. A Richard se le encogió el corazón. Incluso después de su traición, Lily se estaba reconstruyendo, pieza por pieza. Pero también sintió una punzada de miedo que la atraía de vuelta a su mundo. Los periodistas, los rivales, su familia prejuiciosa podrían despojarla de la sencillez que tanto apreciaba. Su felicidad, su libertad, importaban más que su necesidad de recuperarla. Sin embargo, no podía dejarla ir sin intentarlo, sin decirle la verdad. Ella era su mundo, no los áticos ni el poder. Condujo hasta el mercado de Williamsburg ese sábado, con su habitual compostura desvaneciéndose. El mercado rebosaba de color, compuestos de joyería artesanal, pan fresco y arte vibrante. Richard observó a la multitud, con el pulso acelerado. Entonces la vio, en un pequeño puesto envuelto en una tela azul, con el cabello castaño rojizo atado con una goma elástica y una sonrisa discreta iluminando su rostro mientras le entregaba un lienzo a un cliente. Junto a ella había bandejas de pasteles caseros, cuyo aroma se mezclaba con el aire otoñal. Parecía ella misma, resiliente, desprevenida, hermosa en su sencillez. Richard se detuvo, conteniendo la respiración, dividido entre el impulso de correr hacia ella y el miedo de que su presencia pudiera quebrantar su paz. El cielo estaba gris, una ligera llovizna cubría el mercado de Williamsburg al caer la noche. Lily Evans se ató una bufanda al cuello, con los dedos helados tras horas en su puesto. El día había sido modesto, pero esperanzador. Se vendieron 2 cuadros, se acabaron una docena de pasteles, lo suficiente para pagar el alquiler de otra semana. Aún le dolía el corazón por la desconfianza de Richard, por las mentiras de la prensa sensacionalista, pero el mercado, con su parloteo y su calidez, se sentía como en casa. Se había jurado seguir adelante, reconstruir sus sueños sin su dinero ni su mundo, pero su rostro persistía en sus bocetos, en los momentos de tranquilidad en que bajaba la guardia.
Mientras empacaba los pasteles que le quedaban, se acercó un joven vendedor de periódicos, temblando con una chaqueta fina. ¿Papel, señorita?, preguntó en voz baja. Lily sonrió y le ofreció un panecillo. Quédatelo, dijo ella, y entonces notó que la lluvia arreciaba. Tomó su paraguas y lo sostuvo sobre él, protegiéndolo del aguacero. No te mojes, ¿vale? El chico sonrió, agarrando el panecillo y salió disparado. Lily no vio a Richard observándola desde el otro lado del mercado, con el corazón henchido por su bondad. Verla, desinteresada, radiante a pesar de su dolor, disipó cualquier duda. La amaba, total e irrevocablemente. Agarrando su libreta, ahora húmeda por la lluvia, y una cajita en el bolsillo, cruzó el mercado con paso firme a pesar de la tormenta que sentía en el pecho. Lily sintió que alguien se acercaba y se giró, conteniendo la respiración al ver a Richard. Su abrigo oscuro estaba mojado, su cabello debía estarlo, pero sus ojos grises tenían una intensidad cruda que la dejó helada. Richard, dijo ella, con una mezcla de sorpresa y cansancio. ¿Qué haces aquí? Tenía que encontrarte, dijo él en voz baja pero urgente. Me equivoqué, Lily, en todo. Retrocedió, aferrándose al borde de la cabina. Creíste que te estaba usando, dijo con voz temblorosa. Creíste que era como ellos. Lo sé, dijo él, sin apartar la mirada de ella, y lo lamentaré toda la vida. Dejé que mi pasado me cegara, pero ahora te veo. Sé la verdad sobre tu madre, tu sacrificio, todo. Dio un paso más cerca, con la lluvia golpeteando sus hombros. Ellen me dijo que dejaste a Pratt y trabajaste en 3 empleos, todo para ella. No eres una cazafortunas. Eres la persona más desinteresada que he conocido. A Lily se le hizo un nudo en la garganta, las lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. ¿Por qué importa ahora?, preguntó con la voz entrecortada. El trato se acabó. No soy parte de tu mundo. A Richard le dolió el corazón al oír sus palabras. Sacó su cuaderno del abrigo, sus páginas estaban húmedas pero intactas. Es tuyo, dijo, entregándoselo. Lo guardé porque eres tú, tus sueños, tu corazón, y quiero ser parte de eso, si me lo permites. Ella tomó el cuaderno, rozando los dedos de él, y el peso familiar le arrancó nuevas lágrimas. Antes de que pudiera hablar, Richard se arrodilló, mientras la lluvia se acumulaba a su alrededor. Abrió una pequeña caja, revelando un sencillo anillo de plata, cuyo único diamante reflejaba el resplandor dorado de una farola cercana. De su bolsillo, desplegó un boceto, un dibujo detallado de una cafetería, con su fachada adornada con luces de colores, sus mesas animadas por la risa, inspirado en su cuaderno. No te prometo el mundo, dijo con voz firme a pesar de la lluvia, pero prometo dedicar mi mundo a proteger tu sonrisa, tus sueños, todo lo que te hace ser tú. Cásate conmigo, Lily, no por una semana, sino para siempre. A Lily se le cortó la respiración y el corazón le latía con fuerza. El anillo, el boceto, sus palabras. Eran una promesa, no solo para ella, sino para la vida por la que había luchado. Pero el miedo persistía. Tengo miedo, susurró, con lágrimas corriendo. Solo soy una chica de Brooklyn. Nunca seré suficiente para tu mundo. Richard se puso de pie, acortando la distancia entre ellos, y le tomó el rostro entre las manos, cálidas contra su piel fría. Mi mundo solo tiene sentido contigo en él, dijo con una voz feroz y convicción. Eres suficiente, lo eres todo. La abrazó y Lily se fundió con él, sus lágrimas empapando su abrigo. La lluvia caía con más fuerza, pero la luz dorada de la farola los envolvió en calor. Ella se apartó, buscando la mirada de él, y no vio al director ejecutivo, sino al hombre que había guardado su cuaderno, que se había arrodillado bajo la lluvia por ella. Sí, susurró con voz temblorosa pero segura. Sí. Richard le puso el anillo en el dedo, con manos temblorosas, y la besó en la frente, sellando el momento. El mercado se apagó, la lluvia, un suave murmullo, mientras permanecían juntos, 2 almas encontrando un hogar bajo una luz dorada. Había pasado un año desde la tarde lluviosa en que Richard Carter se arrodilló ante Lily Evans bajo una farola de Williamsburg, y su propuesta selló un amor que había desafiado las probabilidades. El mundo que habían construido juntos distaba mucho del caos deslumbrante de la élite de Manhattan,
cimentado en momentos de tranquilidad y sueños compartidos. En una fresca tarde de otoño, su boda se celebró en un pequeño jardín de Brooklyn, con las paredes cubiertas de hiedra y adornadas con luces de colores. La lista de invitados era íntima, amigos de los antiguos turnos de Lily en el restaurante, colegas del Hotel Elysian, Isabel Chen con su cálida sonrisa, e incluso Ellen Harper, la enfermera que había compartido la historia de Grace Evans. La madre de Richard, Eleanor, asistió. Su escepticismo inicial se suavizó ante el innegable impacto que Lily dejó en su hijo. La ceremonia fue sencilla, los votos se pronunciaron bajo un roble. Lily lució un vaporoso vestido blanco y Richard, un traje a medida, con sus ojos grises brillando con una alegría que jamás imaginó posible. El voto de Lily fue sincero, su voz se mantuvo firme a pesar de las lágrimas. Me viste cuando me sentía invisible y me diste el valor para volver a soñar. Prometo amarte, no solo por quien eres, sino por lo que nos convertimos juntos. Richard, con su habitual reserva, se desvaneció, tomó sus manos y prometió, eres mi hogar, Lily. Pasaré cada día asegurándome de que nunca más te sientas pequeña. Cuando se besaron, el pequeño grupo estalló en vítores, y Rosa, la antigua compañera de trabajo de Lily, lanzó pétalos de rosa con una sonrisa. Un mes después de la boda, el sueño de Lily se hizo realidad en una acogedora tienda en una calle arbolada de Brooklyn. El Golden Umbrella Café abrió sus puertas, su nombre era un guiño a la noche lluviosa que lo cambió todo. El espacio era exactamente como Lily lo había dibujado en su cuaderno, cálidas mesas de madera, estanterías repletas de novelas y paredes adornadas con sus vibrantes pinturas, paisajes urbanos, retratos y escenas de belleza cotidiana. Las luces de colores centelleaban en el techo, proyectando una suave luz sobre el mostrador donde Lily servía café y pasteles caseros. El café no era solo un negocio, era un refugio. Lily organizaba talleres de arte gratuitos para niños de la zona, muchos de familias con dificultades económicas, enseñándoles a dibujar y pintar. Sus risas llenaban el espacio de vida. Richard era un habitual del café, ocupando una mesa en un rincón donde leía el periódico matutino o revisaba documentos de Carter Corp. Se había deshecho del peso de su vida anterior. Sus elegantes trajes habían sido reemplazados por suéteres y vaqueros los fines de semana. Observaba a Lily trabajar, saludando a los clientes, dibujando detrás del mostrador, guiando a un niño tímido en una pincelada, y sentía una satisfacción que nunca había conocido. Ella era su ancla, su resiliencia y calidez, un recordatorio diario de lo que importaba. Los clientes a menudo lo pillaban mirándola fijamente, con una sonrisa suave, y Lily se sonrojaba, poniéndole los ojos en blanco con picardía antes de volver a sus quehaceres. El logo del café, pintado en la ventana y grabado en cada taza, era la silueta de una niña con un paraguas y un hombre arrodillado ante ella bajo una farola. Era su historia, un silencioso testimonio del momento que había redefinido sus vidas. A los clientes habituales les encantaba la historia, y Lily la compartía con una sonrisa tímida, con el brillo de su anillo al servir café con leche. El café se convirtió en un clásico del barrio, con sus mesas llenas de artistas, estudiantes y familias, todos atraídos por su calidez y la historia que lo rodeaba. En el ámbito empresarial, Carter Corporation había resurgido con más fuerza que nunca. La decisión de Richard de seguir el consejo de Lily, una conferencia de prensa pública en la que admitió errores menores y se comprometió a ser transparente, cambió la situación. La campaña de desprestigio de Victor Land se desmoronó cuando el equipo de Richard expuso correos electrónicos falsificados, lo que provocó una disculpa pública de Apex Holdings y un aumento en las acciones de Carter Corp. Richard implementó nuevas estrategias, inspirado por el énfasis de Lily en la honestidad y la comunidad. Creó una fundación para financiar pequeños negocios, siendo el Golden Umbrella Café su primer beneficiario de la subvención, una iniciativa que recibió elogios de los analistas y profundizó su vínculo con Lily. Su influencia había transformado su enfoque, demostrando que la fuerza podía surgir de la vulnerabilidad, no solo del poder. El café no estuvo exento de desafíos. Algunos conocidos de élite de Richard murmuraban sobre los orígenes humildes de Lily, y algunos tabloides intentaron reavivar la narrativa de la cazafortunas. Pero Lily, con el apoyo incondicional de Richard, dejó que el ruido se desvaneciera. Había enfrentado cosas peores, la enfermedad de su madre, la pérdida de su beca, y emergió sana. El café era su prueba, una pieza tangible de su sueño hecho realidad.
Contrató a Rosa y a otra compañera de Elysian, dándoles trabajo estable y mentorizando a jóvenes artistas. Sus talleres eran un homenaje a las oportunidades que una vez perdió. Una tarde tranquila, cuando el café estaba a punto de cerrar, Lily estaba detrás del mostrador, limpiando la máquina de expreso. Los últimos clientes se habían marchado, y Richard estaba sentado en su mesa habitual, hojeando un informe, pero mirándola de reojo. Las luces de colores proyectaban un brillo dorado, y un suave jazz sonaba desde un altavoz, llenando el espacio de calidez. Lily, sintiendo una chispa de inspiración, cogió una funda de papel para un vaso de café y empezó a dibujar. Su lápiz se movía con agilidad, capturando el perfil de Richard. Su mandíbula afilada, su mirada pensativa, la leve sonrisa que esbozaba cuando creía que nadie lo veía. Debajo del boceto, escribió con su caligrafía en bucle: «Gracias por darme el valor para soñar en grande». Deslizó la funda por el mostrador, con las mejillas sonrojadas. «Para ti», dijo con voz juguetona pero cargada de emoción, «no digas que nunca te preparo nada». Richard dejó sus papeles a un lado y cogió la funda, su sonrisa se ensanchó al estudiar el boceto. El dibujo era sencillo pero vívido, y capturaba no solo su imagen, sino también al hombre en el que se había convertido con ella, abierto, con los pies en la tierra, feliz. Las palabras lo impactaron como una promesa silenciosa, un recordatorio de la vida que habían construido. «Esto es mejor que cualquier acuerdo de sala de juntas», dijo en voz baja. Se acercó al mostrador y le tomó la mano, rozando su anillo con el pulgar. «Eres mi valor, Lily, siempre». Se inclinó sobre el mostrador, con los ojos brillantes de lágrimas, y lo besó suavemente. El café, con su silencioso zumbido y sus luces brillantes, les parecía un mundo aparte. Richard se metió la manga en la chaqueta, un tesoro que guardar junto a su carta de hacía un año, un símbolo del viaje que los había traído hasta allí. Al cerrar, adentrándose en la fresca noche de Brooklyn, Lily le dio la mano a Richard, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. La calle estaba tranquila, el pulso de la ciudad era un suave murmullo. Miró la ventana del café, la silueta del logo brillando bajo una farola, y sintió una oleada de gratitud por Richard, por la vida que habían forjado, por la fuerza que había encontrado en sí misma. El mundo aún susurraba, pero ya no importaba. Estaba en casa. Richard la abrazó, rodeándola con el brazo, y caminaron hacia su apartamento. El futuro se extendía ante ellos como un lienzo a la espera de ser pintado. El café de la sombrilla dorada se alzaba tras ellos, un faro de su amor, sus luces, una promesa de que ningún sueño era demasiado grande, ningún corazón demasiado pequeño, cuando se enfrentaban al mundo juntos.